Bueno, como le venía comentando, que ya Moisés había hecho parecido a lo que hizo Esdras. Moisés lo había hecho antes. Porque Moisés, cuando recibe el llamado del Eterno, el llamado del Eterno fue con la intención de ¿qué? De sacar, de redimir a los hijos de Israel. De redimir a los hijos de Israel, como nos explicaba el Shaliach Caleb la clase pasada. Los hijos de Israel llegaron a un nivel tan bajo, que necesitaban de una ayuda externa para poder salir de donde estaban. Entonces, eso es lo que hoy precisamente ya el día de ayer, a la caída del sol, culminamos la festividad de los 7 días de panes sin levadura. Y ya este Shabbat, por estar ligado a toda esta festividad, este Shabbat se estudia una parashá especial, que es una porción de la Torah especial, para la que tiene relación con la festividad de Pesach, que fue una festividad que celebramos el viernes en la noche. Y como le escribí a ciertos hermanos que le he escrito por privado, los que no pudieron celebrar la festividad de Pesach tienen un mes para prepararse para que celebren Pesach Sheni. Y ahí vemos allí la misericordia del Eterno. Cada festividad fue dada con un propósito, con una intención dada por el Creador. Ahorita no solamente culminamos ayer la festividad de los panes, de los 7 días de panes sin levadura, sino que ya anoche, cuando hacíamos la cuenta del Omer, ya tenemos una semana del Omer. ¿Qué es el Omer? Vamos a explicar un poco para que la hermana nos entienda, y el papá de Frank, que nos visita también, puedan entender un poco. El viernes en la noche nosotros celebramos la festividad de Pesach, lo que se conoce como la Pascua judía. Y recuerden que la festividad de Pesach en sí es un solo día. Un solo día. La palabra Pesach en hebreo traducida al español es pasar por alto. ¿Por qué? Porque el espíritu de la muerte, cuando el Eterno derramó la última plaga sobre los egipcios, ¿cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. Cuando el Eterno derramó la plaga de los primogénitos sobre el pueblo egipcio, ese espíritu de la muerte que fue arrebatando aquellas almas de los primogénitos, donde estaba la sangre en el dintel de las casas, ¿qué hizo el espíritu de la muerte? Pasó por alto y no tocó a los primogénitos que estaban en esos hogares. Anoche estaba leyendo un texto de una confrontación, un texto de la Guemará. La Guemará es un compendio de libros que nos ayudan un poco a concientizar y a expandir un poco más lo que es la interpretación de la Torah. Y la Guemará, leía un texto de la Guemará que decía que la madrastra de Moshe, la hermana de Faraón, la que escribió a Moshe, la que escribió a Moisés, cuando vio la muerte de los primogénitos, fue ofuscada con el Faraón a reclamarle a Moisés. Fue a reclamar. Cuando ella llegó a la casa donde estaba Moisés, tenía un festejo, celebrando que aunque la muerte llegó a todo Egipto, ellos no fueron tocados. Y estaban tomando, comiendo, regocijándose. Y cuando ella toca la puerta, que ve todo aquello, ella se puso más molesta y empezó a reclamarle a Moisés que por qué ella, por qué a su pueblo. Si ese pueblo que sobre aquel fue derramada aquella plaga, ella era parte de eso y ella lo había ayudado a él a sobrevivir en un momento difícil de su vida. Tú no recuerdas lo que yo hice. Y Moisés le dice, tú eres primogénito, tú abriste matriz y estás aquí hablando conmigo. O sea, la muerte no te tocó, ¿verdad? No. Entonces agradece. Y no me agradezcas a mí,
Agradece a aquel que me puso en un momento determinado en tu camino para que cuando llegue este día de la mortandad, tú fuiste librado. Y el faraón, ofuscado también, porque su hijo murió, Moisés le dice al faraón, le dice, y tú eres primogénito también. Y el Dios que envió todas estas plagas por la dureza de tu corazón, preservó tu vida para que tú puedas ver que hay uno más poderoso que tú. Eso no está en el texto literal de la Torá. Son historias que nos ayudan a comprender un poco más la interpretación de los textos. Pero cuando lo ligamos o lo enlazamos con lo que está escrito en la Torá, vemos que tiene relación. Y pudiera ser verdad, hasta verdad. Porque ellos dos fueron primogénitos y ninguno murió. Ella no murió, ¿por qué? Porque en un momento determinado ella fue el instrumento para preservar la vida de Moisés cuando su madre lo puso en la barca y lo arrojó en el río. Ella fue un instrumento en un momento determinado. Y por ser ese instrumento que salvó la vida del Redentor de Israel, Hashem preservó la vida de ella en agradecimiento. Y la contraparte de esto es que la vida de la vida del faraón fue preservada para que él pudiera observar que el poder del Eterno era mayor que el poder de él, que el poder de él. Y esto es lo que nos habla toda esta festividad de Pesaj. Estamos ya culminando, pero culminando todo lo que es el sistema festivo. Pero seguimos avanzando espiritualmente. Porque aunque Pesaj es una festividad que dura un solo día, porque Pesaj que es el cordero, el sacrificio del cordero, y ese cordero que tenía que ser sacrificado y que iba a ser comido esa noche, y eso es un solo día. Con Pesaj inician 7 días de panes sin levadura. Y al salir de ese día de Pesaj, no solamente se inician los 7 días no estamos en los 7 días de panes sin levadura, sino que iniciamos la cuenta de ¿qué? La cuenta del Omer. Hashem le dio una instrucción a Moisés, donde le dijo dice, al final de la festividad de Pesaj, traeré un Omer como ofrenda mecida por 7 semanas continuas. Por 7 semanas continuas. Y dice el texto, y al día posterior a la 7ª semana contaréis 50 días. Esas 7 semanas completas en las cuales estamos, ya iniciamos la cuenta al salir de Pesaj, hasta la festividad de Shavuot, es lo que se conoce como, el día 50 celebramos ya lo que es la festividad de Shavuot, o en el contexto occidental se conoce con el nombre de Pentecostés, donde el Eterno entrega la Torá a los hijos de Israel, y estamos en ese proceso de purificación. Pesaj, leyendo y escuchando el texto de la Gemara, dice que la festividad de Pesaj tiene una particularidad especial. ¿Cuál es la particularidad de la festividad de Pesaj? ¿Cuál es el elemento por la cual el espíritu de la muerte no tocó a los hijos de Israel? ¿Cuál fue? La sangre de los dinteles. La sangre de los dinteles. Y hay una enseñanza muy hermosa basada en el texto del libro de Jeremías, donde Jeremías dice, por tu sangre, donde el Eterno le dice a Jeremías, dice, por tu sangre vivirás. Haciendo referencia a los hijos de Israel. Dice, por tu sangre vivirás. Y vemos que ese texto, esas palabras que Dios le dio a Jeremías,
si contextualizamos en donde estaba inmerso en ese momento los hijos de Israel, aunque pasaron penurias fuertes, pero fue un texto que estaba, unas palabras que estaban fuera de contexto, pero Jeremías entendía el porqué de las cosas. Porque esa, por tu sangre vivirás, hace específicamente énfasis a la festividad de Pesaj. Porque por el clamor de los hijos de Israel fue que eso llamó a misericordia el corazón del Eterno sobre ellos cuando fueron esclavos en Egipto. Pero el texto dice, por tu sangre vivirás. Hay un texto, hay un pacto dado por el Eterno, dado a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y ese pacto fue establecido ¿de qué forma? ¿Cuál fue el pacto que el Eterno hizo con Abraham? La circuncisión. La circuncisión. La generación que entró a Egipto no fue la misma que salió de Egipto. La generación que entró a Egipto fue una generación que entró bajo el pacto de la circuncisión dado por mandamiento del Eterno a Abraham. Y todos los que entraron a Egipto estaban circuncisos. Pero como los hijos de Israel en Egipto, pudiéramos decir que hubo una transculturización porque se asimilaron a Egipto, a tal punto que ya no estaban circuncidando a sus hijos. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Torá nos dice. La Torá nos dice que la generación que entró a Egipto no fue la misma que salió de Egipto. Inclusive la generación que sale de Egipto no es la misma que entra a la tierra prometida. Y la generación que entra a la tierra prometida tiene que cumplir un requisito especial para que se cumpla en ellos la promesa del Eterno que le daría la tierra por heredad. ¿Qué hicieron antes de entrar a la tierra prometida? Tuvieron que circuncidar a todos los varones. Inclusive hay un texto en la Torá que dice que Moisés, cuando viene de la casa de su suegro a Egipto con el propósito de redención, venía Moisés con su esposa y su hijo Gerson. Dice que un ángel se le presentó a Moisés con la intención de matar a su hijo. Y cuando Moisés vio esto, la misma esposa de Moisés tomó un cuchillo, circuncidó al niño y tiró el prepucio de los pies del ángel. Dice que cuando ella hizo esto, el ángel se fue. Vean de dónde vienen las cosas y el porqué de todo. Cuando la Torá dice, por tu sangre vivirás. El clamor del Eterno, el clamor que llegó a los oídos del Eterno por parte de los hijos de Israel, más que un clamor por la esclavitud, fue un clamor porque habían olvidado los preceptos dados a su padre Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Moisés le dice a Hashem, en ese encuentro en la zarza, le dice, ¿en nombre de quién yo voy a ir? El temor de Moisés era, cuando yo esté frente a los hijos de Israel y me pregunten quién me envía, le diré a nombre de quién. ¿Cuál es el nombre? Revélame el nombre del Dios al que yo voy a nombrar. ¿Por qué era necesario para Moisés? ¿Por qué era necesario para Moisés un nombre? Que él tuviera un nombre que cuando se presentara a los hijos de Israel, él le iba a decir ese nombre. ¿Por qué era necesario? Imagínense el nivel de asimilación que había en el pueblo, que necesitaba el nombre del Dios que los iba a liberar. Como bien nos explicaba el Shalía la semana pasada, el cordero para los egipcios era un dios. Y así como el cordero era un dios, el faraón era un dios, ellos tenían cualquier cantidad de dioses y los tenían denominados por nombre.
para que Moisés pudiera entender, para que los hijos de Israel pudieran entender las palabras de Moisés, Moisés tenía que darle un nombre del Dios, para que ellos pudieran concientizar. Pero no era el nombre de cualquier Dios. No era el nombre de cualquier Dios. Cuando leemos el texto hebreo, Moisés le dice, el Eterno le dice a Moisés, diles que baje el nombre de Hashem Yireh Hashem. Yo soy el que soy, es traducido eso al español. La Aleph, la Yud y la Yud. Las tres iniciales de estas tres palabras. Y es algo sorprendente lo que encontramos en este texto. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios, las promesas que Dios da, nadie las puede quitar. Nadie. Desde los tiempos de Noé nos damos cuenta que a quien Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Con aquel con el que Dios hizo un pacto, ese pacto se cumplirá. A lo mejor no lo veamos en esta generación, pero sí en las generaciones venideras, siempre y cuando nos mantengamos en los preceptos, estatutos y ordenanzas dados por el Creador. Vemos que anualmente celebramos las mismas festividades, con la misma liturgia, con el mismo sidur, con los mismos elementos, esperando anualmente la venida de nuestro justo Mashiach de una vez y para siempre. Pero ¿por qué el Mashiach no viene? ¿Por qué el Mashiach no llega? La semana pasada hablaba con Pinja, y no me acuerdo quién era el otro que estaba allí, que yo le explicaba que estas festividades que estamos celebrando ahorita conmemoran la muerte de Mashiach. Mashiach murió en una festividad de Pesaj. Yeshua fue el pan sin levadura, aquel ser creado por el Eterno en la cual no hubo pecado. Yeshua representa las primicias. Y todas estas festividades están íntimamente ligadas a la muerte del Mesías. Pero Pesaj no solamente es una festividad que tiene la connotación de libertad, sino que Pesaj tiene una connotación de elevación espiritual, porque una vez que somos libres, mire, voy a hacer una pregunta. Cuando los hijos de Israel salen de Egipto, ¿eran libres o eran santos? ¿Eran libres o eran santos? Eran libres. Eran libres. Y los hijos de Israel, esa generación vio los milagros más sorprendentes que nadie ha visto ni verá jamás. Ya lo que esperamos que nuestra generación vea, los milagros superiores a lo que va a superar aquellos milagros de Egipto, es la venida de Yeshua. Esperamos verlo, pero hasta ahora nadie ha visto los milagros como los que el Eterno hizo en Egipto. Y los hijos de Israel que salieron de Egipto salieron dudando. Salieron dudando. Todavía Hashem se les manifestó, los libró por medio de 10 plagas, experimentaron la libertad y salieron dudando. Y en estos días que estamos de preparación a Shavuot, estos 49 días, los hijos de Israel en estos 49 días se quejaron del Eterno. Se quejaron del Eterno. Aún viendo los milagros, maravillas y prodigios que el Eterno hizo sobre Egipto.
Si esa generación que aun cuando sale de Egipto, en el día iba sobre ellos una columna, una nube para guardarlos del sol, y en la noche hubo una columna de fuego para guiarlos en el camino, y aún así dudaron del Eterno, ¿cuánto más nosotros? Cito el texto del Sidur que acabamos de leer que decía: no sea que se deje seducir tu corazón y te apartes y sirvas a dioses extraños. Porque así es el corazón del hombre engañoso. Vemos milagros, creemos, mañana se nos olvidan. Nos levantamos, agradecemos, vamos a hacer cualquier cosa que no tenemos, nos quejamos. Nos acostamos, agradecemos, pero duermo mal, al siguiente día amanezco quejándome. Y así se le va la vida al hombre, entre queja y queja. Es más lo que el hombre se queja que lo que agradece. Es más lo que el hombre se queja que lo que agradece. Si aquella generación que vio esos milagros salió del pueblo, salió de Egipto dudando, ¿cuánto más nosotros que no hemos visto esos milagros? ¿Cuánto más nosotros que no hemos visto esos milagros? El tema de la fe es difícil. Yo le explicaba esto a un amigo y él me decía, porque caíamos en el tema que él me decía que la vida de una persona que guarda la Torá, que se cohíbe de ciertas cosas, es aburrida. Y yo le decía: aburrida, ven, párate de este lado. Intenta guardar los mandamientos del Eterno, a veces te vas a aburrir, porque así cuando viene una gran bendición, conforme a ella viene una oposición. Y eso no es aburrido. Aburrido es la vida que tú llevas, que siempre es lo mismo, y vas y haces y esto, y sigues siempre lo mismo, y haces lo que a ti te da la gana. Difícil es estar aquí, divagando en dos pensamientos, en querer hacer las cosas, pero la Torah te dice que no. Como decía Pablo, el apóstol Rab Shaul decía: hay una ley en mí que me incita a hacer lo malo. Esa ley está en todos. Y Rab Shaul dice: y aún conociendo lo bueno, termino haciendo lo malo. Aún conociendo lo bueno, termino haciendo lo malo. Y allí la importancia de la Torah, la importancia de la lectura, la importancia de la aplicación de los mandamientos en la vida del hombre. Cuando leemos el texto que los hijos de Israel salen de Egipto y estamos en estos 49 días de elevación, cuando usted internaliza los 49 días del Homer, el Homer era una medida aproximadamente de 2 litros de cebada. De 2 litros de cebada que diariamente tenía que llevarse al templo. Y eso se quemaba al Eterno. Pero ¿qué tiene que ver 2 litros de cebada con una expiación de pecado? ¿Por qué el Eterno le pide a los hijos de Israel y dice: tráigame 2 litros de cebada todos los días por 49 días? El creador del cielo y la tierra, aquel que crea la cebada, hay que llevarle al templo donde él designó el sacrificio todos los días 2 litros. ¿Qué quiere enseñarnos el Eterno? Número 1, disciplina. Número 2, compromiso. Número 3, amor.
Porque para los hijos de Israel salieron y vieron todos esos milagros y salieron de Israel, de Egipto, dudando. Pero iban religiosamente a llevar sus 2 litros de cebada al templo. No lo entendían, ellos lo llevaban. No lo entendían. Pero más que el Eterno quería, lo que más el Eterno quería no eran los 2 litros de cebada, sino formar en ellos una disciplina. Quería formar en ellos una constancia. Y eso es pesa. Eso es pesa. Cuando contamos el Homer todas las noches, nosotros hoy en día hablamos del Homer, de la cuenta del Homer, y cuando contamos el Homer, ¿qué decimos? Sefirá HaOmer. La palabra Sefirá fue una palabra que los sabios se la agregaron para anteponer el Homer con una intención. La palabra Sefirá tiene 3 interpretaciones. Una es más pir, que quiere decir número. ¿Por qué? Porque está relacionada con la cuenta. La segunda interpretación es Zafir, que literalmente traduce zafiro. ¿Qué es un zafiro? ¿Ah? Una piedra preciosa, que una vez que es formada, queda traslúcido. Y eso es la cuenta del hombre. Durante 7 semanas, durante 49 días, estamos aplicando en nuestra vida los 7 atributos del Eterno. ¿Pero con qué finalidad? Con la finalidad de purificarnos y estar puros para la entrega de la Torá. Cuando los hijos de Israel salen de Egipto, experimentaron una libertad. ¿Vieron milagros? Sí, pero no eran santos. ¿Vieron prodigios? Sí, pero no eran santos. ¿Creían en Dios? Sí, pero no eran santos. Y al día 50 tienen ese encuentro con el Creador, donde Hashem les da la Torá. Y es donde después que Hashem le da la Torá, por primera vez Hashem le dice: sin santidad nadie me verá. O sea, ¿cuál es el fin de la salida de Egipto? El fin de la salida de Egipto es que el ser humano pueda alcanzar y experimentar una santidad para conectarse con su Creador. La santidad se alcanza por medio de ¿qué? Por medio de cumplir los mandamientos. Los mandamientos no te van a asegurar la salvación. Los mandamientos son un medio de santificación. Si usted dice que usted va a guardar el mandamiento porque usted va a ser salvo, la intención, la motivación es errada. Con el caso de la circuncisión, si usted dice que el hombre, no, yo me voy a circuncidar para yo ser parte del pueblo de Israel, la motivación es errada. Porque usted no necesita circuncidarse para ser parte del pueblo de Israel. Porque solamente con el hecho de usted creer en Yeshua, aceptar a Yeshua como Mashiach y guardar los mandamientos de la Torah, y usted es parte del pueblo de Israel. Yo me voy a circuncidar para ser salvo. Está equivocado. Yo guardo el Shabbat para ser salvo. Está equivocado. Los mandamientos son medios de santificación dados por el Creador. Y el texto dice: sin santidad nadie me verá. Y después dice Hashem, dice: el que se santifique, santifíquese más. Era una de las máximas del Eterno después de entregar la Torah. Y eso es Pesa. La festividad de Pesa nos habla de la libertad. Los 49 días de Shavuot nos habla de una elevación espiritual, de una santificación. La festividad de Shavuot nos habla ya del cumplimiento en lo físico dado por el Creador. Experimentamos libertad, participamos de la santidad, pero la manifestación en lo físico la vemos a través de ¿qué? A través de la Torah.
Y es difícil, es una lucha diaria que tenemos. Una lucha constante que el ser humano tiene los 365 días al año. Nada más con el hecho, mire, hágalo por prueba. Levántese un día y propóngase en ese día no quejarse por nada. Hágalo por prueba un día. Desde que se levante, levántese agradeciendo. Agradeciendo. Créame que ese va a ser el día donde va a tener más pruebas. Pero agradezca por todo. El Código Real nos enseña, dice que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. No dice unas sí, unas no, no dice todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando celebramos Pesaj, y lo hacíamos la semana pasada, en el plato, en el Kiriot, habían ciertos elementos que era para recordar la aflicción, para recordar el trabajo forzado, para recordar el sacrificio, para recordar, y eso es Pesaj, recordar, pero recordar ¿para qué? Recordar para no cometer los mismos errores que cometieron nuestros ancestros. Eso es Pesaj. ¿Cuántos años duró la esclavitud en Egipto? Uno dice 400, uno dice 430, uno dice que no se sabe con exactitud. Pero número uno, ¿por qué vino la esclavitud? Por la asimilación a las cosas de Egipto. Cuando nos asimilamos a Egipto, y Egipto no es solamente le estoy hablando de aquel pueblo. Pudiéramos usar analógicamente que Egipto es todo aquello que nos rodea. Faraón no representa a alguien externo. ¿Quién era Faraón para Moisés? Faraón para Moisés fue una oposición puesta por el Eterno. Las tres primeras plagas, el Faraón se opuso, su corazón estaba presto. No los voy a dejar. No los voy a dejar. Pero después la cuarta plaga dice que Dios mismo endureció el corazón de Faraón. Dios endureció el corazón de Faraón. Faraón es una oposición que gobierna Egipto. Pero en Egipto, en esta selva que estamos hoy en día, que representa Egipto, el faraón está dentro de nosotros. El faraón no es el diablo. El faraón no es Maduro, el faraón no es el gobierno, el faraón no es Venezuela, el faraón es usted mismo. Nosotros mismos nos oponemos al plan de Dios por las quejas, las murmuraciones, la shonjará. ¿Eso de dónde viene? Eso está aquí, adentro de nosotros. Y con eso es que tenemos que luchar. Esa es la oposición más grande que tiene el ser humano. Pero en nuestra naturaleza es más fácil echarle la culpa a otro de lo que estamos padeciendo. Desde el primer hombre, ¿qué dijo Adán? Adán, cuando Hashem lo confrontó, ¿qué dijo Adán? La mujer que me diste. Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste me dio del fruto. Y la mujer, cuando confrontaron a la mujer que dijo, la serpiente que pusiste.
Porque está en la naturaleza del hombre nunca afrontar sus problemas. La naturaleza del hombre siempre es buscar un tercero para achacarle sus problemas. Y resulta que la solución y la oposición está internamente. Eso es pesa. Ser libres de Egipto, ser libres de Faraón. Que podamos utilizar estos 49 días de elevación espiritual y lograr alcanzar una santidad plena para ser merecedores de ese galardón que es la Torá. Eso es pesa. Cuando acabamos con ese faraón interno, el espíritu de la muerte pasa por encima de nosotros. Pasa por encima de nosotros. Y eso es lo que viene a hablarnos y a compartirnos la festividad del Pesa. Eso es Pesa, más allá de la limpieza de los hogares, más allá de sacar el jamel, la levadura, más allá de que en 7 días no comimos pan, es experimentar esa libertad interna, esa libertad de nuestro interior. Rafael decía, guardaos de la levadura que es la que verdaderamente importa, que es la levadura de lo que hay en el interior del ser humano. Y eso es lo que tenemos que luchar para erradicar en estos 49 días. Que el cielo nos ayude a ser cada día mejores personas. Que el cielo nos ayude cada día a conectarnos con nuestra fuente de vida, que es el Creador. Que podamos comprender, analizar cada texto, cada mandamiento. Y que no solamente nos dé la interpretación de ellos, sino que el cielo provea todo lo necesario para guardarlo. Porque eso es el propósito de la Torá. Shabbat Shalom.